Buenas tardes con todos. Perdón que me prenda la cámara. Tenía un día complejo. Entonces, ahora como habíamos quedado la vez pasada, en la clase anterior, voy a concluir la última clase este, de, de conclusión de la relación de trabajo, en este caso de despido. Y con lo cual, y luego creo que Robert tienes planteado una asesoría para ver temas de casos. Entonces, con lo cual ya tendrían para el tema de su control, ¿no? Entonces, o de su práctica. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a empezar. Robert, vas a grabar, ¿no, Robert? Yo estoy grabando. Para que los chicos que no... Ok, Sí, yo estoy grabando, pero no se preocupe. bien, entonces vamos a continuar. Bueno, creo que habíamos ya visto el tema de despido arbitrario, ¿no? Entonces, repito, vamos a comentar un poco cuáles son los tipos de despido que existen y están regulados en la normativa nacional de acuerdo, digamos, en principio a lo que señala la norma, ¿no? Que es el Decreto Supremo 00397-TR. Entonces, esta norma, ¿no? Que regula justamente los derechos laborales en el régimen privado, regula específicamente dos tipos de despido, ¿no? El despido arbitrario y el despido nulo. Conforme vamos a comentar más adelante, había un tercer tipo de despido que también estaba, digamos, de alguna manera incorporado en esta clasificación del Decreto Supremo 00397, que era el despido incausado. Inicialmente el despido incausado, ya lo desarrollaré en un momento, estaba permitido, digamos, tácitamente, porque se le daba, digamos, se le mencionaba, pero es que con la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2001, en que este tipo de despido, que estaba mencionado justamente en el artículo 84 del Decreto Supremo 00397, es declarado inconstitucional, ¿no? Entonces, luego eso vamos a comentarlo. En ese sentido, ¿no? Haciendo esa salvedad, para que luego desarrollaremos, como le decía, la norma, el Decreto Supremo 00397, lo que regula son estos dos tipos de despido, el despido arbitrario y el despido nulo. Y también el denominado despido indirecto, perdón, pero que tiene, digamos, otro tratamiento diferente porque, conforme lo vamos a ver, este llamado despido indirecto es el que se da en el marco de unas circunstancias de, podríamos decir, de hostilización, ¿no? Entonces, eso también está regulado, ¿no? O sea, no se denomina expresamente en la norma como despido indirecto, pero, digamos, se le podría considerar de esa manera porque en estas circunstancias de trato hostil, hostilidad laboral, es que la norma, digamos, establece un procedimiento a fin de que el trabajador se dé por despedido. Por eso se habla de despido indirecto. ¿Ya? Entonces, bueno, estos son lo que vamos a mencionar en principio. Entonces, primero el despido arbitrario, ¿no? Entonces, lo que dice la norma es que el despido es arbitrario cuando, habiéndose alegado causa justa, esta no ha podido ser demostrada judicialmente. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Que tiene que haber, en principio, un procedimiento de despido hecho por el empleador donde se alegue una causal o una circunstancia, una cuestión, digamos, una causa justificada para el despido, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, una falta grave, señalar cuál es esta falta grave. Ahora, esto en principio, ¿no? Por cuál se da el despido. Ahora, lo otro es que el trabajador o trabajadora tendría que haber impugnado esto judicialmente, ¿no? Y que en el marco del desarrollo del proceso judicial, el juez no, digamos, hubiera podido, digamos, en el análisis de la causa, hubiera evidenciado que esta causa alegada por el empleador
no se ha justificado debidamente. Entonces acá esto se le denominó como un despido arbitrario, ¿no? En este caso, la manera como la norma reparaba, ¿no? O repara, ¿no? Esta circunstancia es en virtud a la indemnización, ¿no? Al pago de una indemnización por despido arbitrario, ¿no? También es importante indicar que esta indemnización se paga una vez que el trabajador, o este derecho, perdón, se adquiere cuando se tiene ya la estabilidad laboral, ¿no? Creo que eso también lo hemos mencionado en la clase pasada, que es cuando digamos, transcurre el periodo de prueba, ¿no? O sea, si uno pasa el periodo de prueba, que son normalmente los 3 primeros meses de trabajo, entonces adquieres estabilidad en el empleo y por lo tanto solamente te pueden despedir por causa justificada. ¿Ya? Eso también es importante mencionar porque creo que también hicimos una referencia y comentamos cuando hablamos al inicio del curso o mediados del curso, cuando hablamos de periodo de prueba, ¿no? Entonces, esto, en general, todas las, digamos, el tema digamos, digamos, ponerlo como algo, un criterio genérico, la estabilidad en el empleo, ¿no? Que implica que hay una protección en el sentido de que solamente te pueden despedir por una causa justificada, se va a dar una vez transcurrido el periodo de prueba, ¿no? Otra cosa a tener en cuenta es que, y esto es en general, es una aplicación general para todos, para cualquier tipo de impugnación en el despido, o sea, me refiero a cualquier tipo de despido, hay un plazo de caducidad, ¿no? O sea, que significa que si yo no impugno el despido en el plazo de 30 días útiles, mi derecho a impugnar va a fenecer, ¿no? O sea, concluye, muere, queda ahí, ¿no? Entonces, el tema del plazo de caducidad es muy importante porque esto significa que transcurrido este plazo yo ya no voy a poder impugnar el despido. No solo que no voy a poder, que si digamos que yo lo hago, ¿no? El juez de oficio puede declararme la caducidad del proceso, ¿no? ¿Por qué? Por el transcurso del plazo de 30 días útiles, ¿no? Cuando hablamos de 30 días útiles nos estamos refiriendo a días digamos, hábiles, ¿no? Eso no sé si queda eso claro. 30 días útiles, 30 días hábiles, ¿qué significa? Que se considera 30 días útiles solamente de lunes a viernes, ¿no es cierto? Sábado, domingo y días festivos o feriados no se considera, no se contabiliza. ¿Ya? Bueno, entonces eso en principio. Luego tenemos el otro tipo de despido que está reconocido, ¿no? Regulado en esta norma, que es el despido nulo, ¿no? En el caso del despido nulo, ¿no? Se refiere específicamente a la norma que hay una nulidad del despido cuando, y establece digamos, enumeración de causales, ¿no? Muy específicas, dicho sea de paso, ¿no? En este caso, el despido nulo es un despido, digamos, que se da por circunstancias de discriminación en general, pero, digamos, para ponerlo, digamos, en algún contexto amplio, pero acá la norma establece cuáles son esas circunstancias en específico, ¿no? Y aquí también vemos que establece, ¿no? Una protección reforzada para ciertos grupos de trabajadores y trabajadoras que en mayor situación de vulnerabilidad, ¿no? Como es la madre trabajadora, el dirigente sindical. Y entonces vemos ahí que en esa parte tiene un solo hilo conductor cuando hemos conversado de lo que, digamos, señala el artículo 23 de la Constitución también. Entonces, bueno, el despido nulo también es importante mencionar que la configuración digamos, de este despido, de este tipo de despido, implica una serie de consecuencias, ¿no? O sea, si el juez establece que se ha habido, ¿no? Un despido nulo, esto va a tener consecuencias notables, ¿no?
primero, por ejemplo, la reposición, ¿no? La reposición, o sea, se va a ordenar la vuelta al trabajo. Y segundo, y sumamente diferenciador de los otros tipos de despido que vamos a ver, es que se puede, o sea, se debe solicitar el pago de las remuneraciones dejadas de percibir, o sea, las remuneraciones devengadas, ¿no? Y eso, y también, bueno, acceso también, por ejemplo, al pago de la compensación por tiempo de servicio. O sea, cuando hablamos de despido nulo y cuando hay un reconocimiento judicial del despido nulo, lo que se hace es como una especie de ficción legal para retrotraer los efectos de este despido que se considera nulo, ¿no? Y en ese sentido, retrotraer sus efectos, con lo cual no solamente se ordena la reposición, sino el pago de esas remuneraciones que como consecuencia del despido nulo no se han podido percibir, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si hablamos del despido incausado, eh, como hemos visto que se da en una situación muy específica, ¿no? Que es cuando no se logra demostrar en el juicio el motivo alegado por, digamos, el despido justificado que alegó el empleador no se logra justificar en el proceso judicial, entonces se considera un despido arbitrario, ¿no? Estamos en el caso de un despido arbitrario y en esa circunstancia el único resarcimiento que establece la ley, ¿no? La norma, es el pago de una indemnización por despido arbitrario, ¿no? En el caso del despido nulo vemos que es diferente, ¿no? Vemos que es diferente porque en el despido nulo, para empezar, hablamos de circunstancias de trato discriminatorio y también de situaciones muy específicas, ¿no? Y de protección a grupos de trabajadores y trabajadoras en situación de mayor vulnerabilidad que requieren de una protección más reforzada, ¿no? Entonces, eso implica, ¿no? En esta comparación que hacemos, que los efectos de la declaratoria del despido nulo sea sumamente distinta a la de la indemnización por despido arbitrario, ¿no? Cabe señalar, ¿no? Que esta diferenciación en la reparación o la manera de reparar un despido ilegal, ¿no? Es bastante, digamos, desde mi punto de vista, que no debiera ser así, ¿no? Si el despido, o perdón, si el cese o el despido se ha dado fuera del marco legal, ¿no? Por eso yo hablo de despido ilegal, para decirlo de manera general. O sea, no se ha dado, ¿no? O no se ha hecho por un imperio de una causa justificada, entonces la reparación debiera ser justamente la reposición en general, ¿no? Sin embargo, como vemos acá, la ley ha hecho diferencias, la ley fujimorista, la ley de la reforma de los años 90, hace estas diferenciaciones, con lo cual no todas las personas que son despedidas de manera ilegal, o sea, que no lo han hecho dentro de la ley, van a poder, por ejemplo, solicitar o se les va a amparar una reposición, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del despido arbitrario, ¿no? Que acabé de mencionar, es digamos, la forma como se le conceptualiza en la ley es muy genérico, ¿no? Vamos a ver, bastante genérico, ¿no? Simplemente que lo que alegó el empleador no se puede demostrar. Entonces, en ese caso se le paga una indemnización. Entonces, es una cosa muy genérica donde la única reparación es eso, ¿no? El pago de una indemnización. Entonces, vamos a ver que en todos los casos de despido, de los tipos de despido, donde no se le haya concedido por la circunstancia, en este caso, por ejemplo, el despido nulo, bajo esas características que hablamos, y de acuerdo a esta casuística en específico, si no estamos en ese marco, ¿no? No vamos a poder pedir la reposición. O lo podremos pedir, pero no nos lo van a dar, ¿no? Entonces, eso también, desde mi punto de vista, no es adecuado, ¿no? Si una persona es despedida de manera ilegal, por el motivo que sea, claro, puede haber circunstancias ciertamente más gravosas, pero si se ha despedido una persona de manera ilegal, o sea, fuera del marco legal,
sin que hubiera causa justificada, pues debiera tener el derecho de volver al trabajo, ¿no? Como sí lo garantizaba la Constitución del año 79, ¿no? Que señalaba, ¿no? En su texto, que toda la persona solamente puede ser despedida por causa justificada, ¿no? Entonces, con lo cual, simplemente si no estabas en ese marco, pues te correspondía pues volver a tu trabajo, ¿no? Eso era lo adecuado. Bueno, vamos a ir avanzando rápidamente con los siguientes, con los tipos de despido que menciono para que ustedes vayan notando lo que estoy comentando. Entonces, ¿cuándo estamos hablando de despido nulo? ¿Qué dice la norma, el artículo 29 del Decreto Supremo 003-97 respecto a esta tipificación? ¿Cuándo estamos hablando de despido nulo? Cuando el motivo del despido sea la afiliación a un sindicato o la participación en actividades sindicales. 1. Ser candidato, representante de trabajadores o actuar o haber actuado como tal, ¿no? Estamos hablando de representantes de trabajadores, representantes sindicales. Por presentar una queja o participar en un proceso contra el empleador ante las autoridades competentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me pongo a hacer una queja o hago una denuncia, ¿no? Un procedimiento administrativo, como por ejemplo es una FIL contra el empleador, ¿no? Y por esa razón soy despedido, efectivamente estamos hablando de un despido nulo. Por discriminación derivado de sexo, raza, religión, opinión, idioma, discapacidad de cualquier otra índole. Esta es una cláusula importante, ¿no? Porque habla de la discriminación, digamos, habla ya más específicamente en la discriminación, pero lo apertura a todas sus manifestaciones, ¿no? O sea, porque claro, despedirte por ser afiliado al sindicato, por ser candidato, también es un despido discriminatorio, evidentemente, ¿no? También por presentar una queja te están discriminando, pero digamos que aquí lo menciona específicamente la circunstancia. Pero cuando habla de discriminación, ya lo amplifica, ¿no? O sea, por todo, por sexo, raza, religión, opinión, discapacidad o de cualquier otra índole. Entonces, ojo con eso. Y luego, por embarazo en cualquier etapa del mismo o dentro de 90 días luego del parto. Entonces, acá también esto es sumamente importante porque habíamos dicho que la madre trabajadora que está en situación, que está en gestación, es sujeto de una mayor protección frente al despido, ¿no? Entonces, cuando a la persona, a la madre, a la mujer, se le despide en esas circunstancias, pues también estamos hablando de un despido nulo. Ahora, ¿quién establece que un despido sea nulo o no? Obviamente las personas afectadas, el trabajador, trabajadora, va a hablar del despido nulo, pero se necesita digamos que se necesita que la persona presente una demanda y lo impugne judicialmente, ¿no? Entonces, esa parte es sumamente importante tener en cuenta. No hay digamos, un pedido de oficio para una nulidad de despido, eso no hay. Entonces, en esa parte estamos en un sistema, ¿cómo se llama esto? Dispositivo, me parece, en el sentido de que no, son en este caso las partes, ¿no? Interesadas las que van a, digamos, tomar la decisión para poder recurrir a la tutela jurisdiccional o no. O sea, el Estado no se va a subrogar, ¿no? en el interesado, la interesada, para poder iniciar el trámite, ¿no? Entonces, eso es importante. Una vez que uno presenta la demanda, ¿no? Ya allí sí, digamos, el proceso laboral está hecho de tal manera que esto va a continuar su propia causa, ¿no? Va a continuar y allí sí el juez un poco que toma la batuta y direcciona el proceso, ¿no? Desarrolla, no necesita que le manden escrito para que para que haga las sentencias o que solicite incluso la audiencia, ¿no? Porque eso lo va a hacer, digamos, de oficio, ¿no? Entonces, pero para llegar a ese punto es la parte interesada, el demandante demandado, que tiene que presentar la impugnación judicial,
¿ya? Entonces, eso también es importante que quede claro. En el caso del despido nulo, como lo señalé hace un rato, también se aplica el plazo de caducidad de 30 días útiles, ¿ya? Entonces, para todos los tipos de despido, de impugnación, perdón, del despido, tenemos el 30 días útiles contados a partir del despido, por supuesto. Perdón. Son 30 días útiles contados a partir del despido, ¿ya? Entonces, y como dije, es un plazo de caducidad, que significa que si no cumplo con ese plazo, si no lo observo, pues el proceso, pues voy a perder el derecho, ¿no? Eso es lo que no queremos. Bien, entonces, voy a hacer una mención adicional a el despido nulo por embarazo, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta es una causal de nulidad de despido que ha sido materia, ha ido evolucionando en el tiempo y hay varias normas que han salido y pronunciamientos judiciales que lo han ido, digamos, configurando de mejor manera, por supuesto, desde mi punto de vista, como no puede ser de otra forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la ley 31152 modificó este inciso, el artículo 29.3. Entonces, ¿qué es lo que dice concretamente? ¿No? Porque hace un rato hemos visto de manera general, pero ¿qué es lo que dice específicamente el artículo 29.e sobre este tipo de despido? Dice que el despido nulo se va a sustentar cuando, o se sustenta en qué, cuando el despido se ha dado, ¿no? Durante el embarazo, nacimiento y sus consecuencias o la lactancia, ¿no? O cuando se produce en cualquier momento del periodo de gestación o dentro de los 90 días posteriores al nacimiento. Entonces, eso. Luego, que se presume que el despido tiene por motivo el embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia si el empleador no acredita en estos casos la existencia de causa justa para despedir. Entonces, acá hay una presunción en favor de la trabajadora, ¿no? Digamos, pero es una presunción que admite prueba en contrario, ¿no? Entonces, esta es una cosa ya más procesal, pero se debe entender en el sentido de que cuando se hace el análisis, si la persona, la madre, en este caso, la mujer, ha sido despedida bajo esas circunstancias, en embarazo, nacimiento, ¿no? Durante esos momentos, entonces se puede presumir que el despido está causado por el embarazo, ¿no? Salvo que el empleador, pues, pueda justificar que el motivo fue otro. También es importante mencionar, porque esto también fue una de las cosas que incorporó esta norma, ¿no? Que esta disposición se aplica durante el periodo de prueba y para el régimen de tiempo parcial. Esto es importante porque durante el periodo de prueba, habíamos dicho, ¿no? O mejor dicho, cuando se adquiere la estabilidad en el empleo, para la protección en la estabilidad del empleo, digamos, de salida, es que se haya transcurrido el periodo de prueba, ¿no? Pero, en realidad, lo que hace esta norma es decir que en el caso de las madres trabajadoras o madres gestantes, también se va a aplicar esta, digamos, la extensión de la protección va a ser incluso dentro del periodo de prueba, ¿no? Y también para el régimen a tiempo parcial, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se consideraba que los trabajadores a tiempo parcial, pues, pese a que no había ninguna razón en realidad para decir eso, para tener esa idea, pero se consideraba que como trabajaban menos de 4 horas diarias, pues tampoco les correspondía tener estos derechos, ¿no? Entonces, lo cual es una cosa absurda. Pero bueno, en este caso esta norma, pues ya lo precisó. Entonces, y hay un último punto que menciona, que luego vamos a comentar más porque tiene varias cosas que decir ahí. Indica que para la aplicación, para esta aplicación el empleador debió ser notificado documentalmente del embarazo en forma previa al despido y no enerva la facultad del empleador de despedir por otra causa. Entonces, en esta última parte digamos, no es propia de la ley, o sea, la ley 31.152 no es que lo haya incorporado, sino que es algo que ya se mantenía, ¿no? Que tenía que haber una notificación al empleador informándole, ¿no?
Entonces, o sea, había una especie se le extendía la carga de la prueba a la madre de notificar documentariamente al empleador, ¿no? Entonces, esto también era interesante porque habían casos donde, por ejemplo, las madres que estaban con avanzado estado de gestación, el empleador no podía decir que no sabía, ¿no? Entonces, sobre esto había en la jurisprudencia, hay una especie digamos, se había construido una línea jurisprudencial en el sentido de decir que, pues no importa, ¿no? Porque en realidad, si el embarazo es notorio, no, digamos, no importa si hubo una notificación documental o no, porque si el embarazo es notorio, es evidente que todos lo saben, ¿no? Pero claro, eso también podía interpretarse como ¿desde cuándo es notorio, no? Desde los 5 meses, desde los 6, ¿no? Entonces, también era como un poco subjetivo, ¿no? Pero bueno, hasta ese momento se mantenía este tema en la norma, ¿no? Luego salió otra norma, la ley 3709, que prohíbe la discriminación entre hombres y mujeres, discriminación remunerativa, y entonces en esta norma se incorpora en el artículo 6 una mención para ese tema, ¿no? Que dice que hay prohibición de despido y no renovación de contrato por motivos vinculados con la condición de embarazo o periodo de lactancia, ¿no? Entonces acá se señala que queda prohibido que la entidad empleadora despida o no renueve el contrato de trabajo por motivos vinculados con la condición de que las trabajadoras se encuentren embarazadas en periodo de lactancia en el marco del convenio, de lo previsto en el convenio IT 183. Entonces acá se mete, digamos, en cierta medida, ¿no? Este artículo que habla, ¿no? En esta ley específica sobre la prohibición de discriminación remunerativa entre hombres y mujeres, de la prohibición de esta práctica tan común que es el despido a través de la figura de la no renovación de contrato, ¿no? Tanto cuando la madre se encuentra en un periodo de embarazo o en periodo de lactancia. Este tema del periodo de lactancia, cuando le hablé hace unas clases, cuando hablamos de las licencias, el periodo de lactancia es el periodo durante que va desde el nacimiento del niño o del bebé hasta que cumple un año, ¿no? Y se denomina periodo de lactancia porque es un periodo sumamente delicado, importante, en el cual lo que se debe preferir es que la madre, lo que se debe incentivar es que la madre tenga un tiempo para estar con su hijo, para darle de lactar, ¿no? O estar con su hijo. ¿Ya? Entonces, y ese periodo también tiene que estar protegido frente al despido, ¿no? Al despido, digamos, discriminatorio, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, pasa el periodo digamos, de pre y postnatal y uno tiene que volver a trabajar. Entonces, uno vuelve a trabajar, pero estás con la mitad de tu vida en una cosa y la otra mitad en el trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque primero que tienes que reacomodarte, como dije, a volver a hacer tus cosas del trabajo, ¿no? Y demás, pero a la vez tienes a una personita que te está esperando en casa para que le des de comer. Entonces, y que necesita 100% de ti, ¿no? Entonces es un tema muy complejo, ¿no? Y que hace que las mujeres y las madres tengan mucha ansiedad y que incluso se puedan enfermar porque la presión del trabajo es tan fuerte que no pueden ir a hacer lo que de repente sí quisieran, por supuesto, de ir a estar con su hijo, ¿no? A darle de alimentar por estar en el trabajo y porque tienen miedo de que les vayan a quedarse sin empleo, ¿no? Entonces es un periodo sumamente delicado porque es un periodo en el cual, por ley, como vimos, las madres tienen derecho a 1 hora diaria de lactancia, que se traduce a 1 hora en que llegan luego de la jornada, de 1 hora, digamos, de la hora de ingreso, o se van 1 hora antes. Entonces, y que muchas veces muchas personas no saben o que los propios empleadores incumplen porque no les parece que se les dé ese beneficio, ¿no? Entonces, y también justamente porque tienen ese deber que tienen que cumplir como madre en el sentido de cuidar a su hijo, ¿no? De su hijo recién nacido, eso también genera que definitivamente el empleador, o no todos por supuesto, pero que pueda
tomar la decisión de resolver el contrato, ¿no? O de despedir, porque justamente no quieren pasar por esa situación de tener que estar dando permisos y no está cumpliendo con el trabajo como debe ser, etcétera, ¿no? Entonces, eso. Entonces, es importante, ¿no? Y por eso el Perú firmó el convenio OIT 183, que es sobre derecho, digamos, de las madres digamos, el tema del trabajo eh, para las madres, ¿no? O sea, para las madres que trabajan y cómo es que se tiene que el Estado garantizar que puedan transitar por esta etapa sin que haya algún tipo de discriminación. Bueno, es un tema sumamente complejo, ¿no? Y amplio. Bueno, entonces, esta norma se dio y luego también, como vemos, hay algunos avances, digamos, que se dan como especie de parches. Y luego hubieron otros pronunciamientos importantes sobre también el despido de lo mismo, el despido nulo. Y bueno, acá hay una resolución, una jurisprudencia administrativa relevante, que es la resolución de Sala Plena 012-2022 del Tribunal de Fiscalización Laboral, que establece como precedente vinculante que la madre trabajadora tiene derecho al fuero materno, ¿no? Que es como una tutela reforzada, ¿no? ¿Qué es el fuero materno? Es el periodo en el cual la madre tiene que estar protegida contra el despido, ¿no? Por la situación que tiene de ser madre. Y este fuero se extiende hasta y cubre todo el periodo de lactancia, ¿no? O sea, que hasta que el bebé cumple un año. Entonces, esto es sumamente relevante e importante porque esta situación de esta protección reforzada no está mencionada en la norma que acabamos de ver, el Decreto Supremo 00397, ¿no? Entonces, y debe en realidad entenderse así en el marco de lo que señala el convenio 183 de la OIT, porque allí, y ese convenio fue ratificado por el Estado peruano, como decíamos, y allí sí se hace mención a esa obligación que tiene el Estado de proteger a la madre durante todo el periodo del embarazo, y no solo el embarazo, sino garantizar y facilitar el retorno al trabajo, ¿no? El retorno al trabajo que implica también garantizar que pueda transcurrir su periodo de lactancia sin mayor problema, ¿no? Entonces es lo que tiene que hacer y por eso se necesita esta protección reforzada de la madre hasta que cumpla un año de edad su bebé, que es el periodo de lactancia, ¿no? Esto es lo que establece la Sala Plena 012. Y luego también hay una casación laboral, la 3535, que estableció, bueno, una doctrina jurisprudencial importante, indicando que, primero, que no es necesaria la comunicación del embarazo al empleador, que en caso de despido de trabajadoras gestantes durante el periodo de prueba se presume que la causa de despido, se presume que esta es la causa de despido, si no existe causa justa, ¿no? Entonces, este tema de la presunción también, en realidad, si uno lo traslada al ámbito procesal, ya se maneja de esa manera, ¿no? Entonces, todo lo que son temas de nulidad, ¿no? En el despido y demás, es importante tener en cuenta que es muy difícil probar eso, ¿no? Muy difícil probar, con lo cual hay el juez tiene que echar mano para poder generar convicción y resolver de manera adecuada y en derecho a indicios, ¿no? A indicios, a las presunciones que establece la norma, salvo, por supuesto, que la contraparte, digamos, plantee, ¿no? O presente medios de prueba que, pues, le generen, pues, que cambien las cosas o que sustenten, pues, que la causa por la cual fue despedido fue de manera justificada, ¿no? Entonces, la presunción, como les decía, es el tema de está señalado, ¿no? Esa presunción en favor de la persona que trabaja, en este caso la madre trabajadora, ya está reconocida procesalmente, ¿no? Y bueno, entonces es un poco de lo que hace mención esta casación laboral, ¿no? Y lo que les decía, ¿no? No es necesaria la comunicación del embarazo al empleador, ¿no? No es necesario. Ahora, claro, cuando uno plantea una demanda laboral,
por esta causal, uno tiene que asegurarse de presentar todas las cargas, los medios de prueba que pueda, ¿no? Entonces, eso es muy sumamente importante y relevante que se haga, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno presenta una demanda, tiene que ir a por todo, ¿no? A ganar el proceso. No puedes presentar una demanda donde no has aportado nada, esperando que se te apliquen las presunciones, ¿no? No es así. Tienes que aportar todo lo que tengas y bueno, para lo que falte, bueno, puedes echar mano de las presunciones, el juez ya lo sabe, tú lo puedes igual, igual manera plantear, armar tu caso bien y no para que pueda, digamos, salir de manera adecuada. Pero bueno, esta es jurisprudencia importante. Luego hay otra jurisprudencia, esta es la última que voy a mencionar, que habla de, que en este caso es emitida por el Tribunal Constitucional, donde también se reconoce nuevamente el tema del fuero materno, ¿no? Y que en este caso, este fuero materno también alcanza a todas las trabajadoras, incluso las de confianza, ¿no? Y en el caso de las trabajadoras del sector público, ¿no? Como vamos a verlo más adelante, en el caso del sector público, las reposiciones, ¿no? Están bastante restringidas, ¿ya? O sea, o mejor dicho, la reposición en el caso del sector público, por imperio de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de los últimos años, se ha pues hecho, ahora es bastante, digamos, no es como era antes, ¿no? O sea, antes no simplemente, sino que si es que estabas contratado de manera precario, ¿no? Entonces, y podías pedir, y cumplías con, obviamente, con una relación de trabajo, los elementos de la relación de trabajo, etcétera. Estabas con un contrato fraudulento, o lo que fuera que hemos estudiado, el trabajador o trabajadora del sector público podía solicitar, ¿no? El reconocimiento del vínculo laboral o, si es que era despedido, la reposición, ¿no? En cambio, ahora eso ha cambiado, ¿no? Ha cambiado para el sector público, ya no se aplica, se necesita que se pruebe que ha habido un concurso público donde se ha accedido a una plaza indeterminada, etcétera, ¿no? Entonces, eso, bueno, ya lo comentaremos luego de repente un poquito más, pero en realidad, por eso es que esta sentencia del Tribunal Constitucional hace mención a el tema de la protección reforzada del despido, indicando que alcanza también a las madres, a las trabajadoras de confianza y también a las trabajadoras en general del sector público, ¿no? Donde, como hemos dicho, allí habían varias restricciones hechas por el propio Tribunal Constitucional para la reposición de los trabajadores en el sector público. Pero en este caso, esta sentencia señala que en el caso de las mujeres, de las madres trabajadoras, allí no se aplica, ¿no?, este criterio, pero se procede como una especie de que dicen ya, te repongo, pero con cargo a que te sometan a un concurso público en la misma plaza y en cierta medida ratifiques, ¿no? O algo así, ¿no? Pero eso es algo que se queda ahí, ¿no? Así, de esa manera ha sido establecido, con lo cual sí es procedente el despido en la reposición del sector público para el caso de trabajadoras despedidas por, en este caso, por despido nulo, ¿no? ¿Cuáles son los efectos del despido nulo? Pues el trabajador será repuesto a su puesto de empleo, salvo que en ejecución de sentencia opte por la indemnización, ¿no? Entonces, esto en definitiva no es algo que convenga, pero que convenga, ¿no? Porque la mayoría de trabajadores y trabajadoras despedidos, digamos, estén despedidos, que hay un despido nulo de por medio, generalmente quieren la reposición, ¿no? Pero digamos que no quisieran, ya cuando ya concluye el proceso, está mejor dicho en ejecución de sentencia, pueden optar por no ir a la reposición, sino a la indemnización. Pero una vez que ya están en ejecución, pueden variar la ejecución o lo que van a ejecutar.
Pero eso es algo que es simplemente algo que el trabajador puede solicitar. No necesariamente lo va a hacer, obviamente, ¿no? Luego, hay un mandato para el pago de las remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha que se produjo el despido hasta la reposición. Entonces, hay una buena cantidad de dinero allí, es sumamente, digamos, importante este tema de las remuneraciones de vengadas, es algo sumamente importante. Y luego también el tema de la CTS, ¿no? Con la CTS también hacen esa misma ficción y por eso se ordena el pago, ¿no? De este beneficio, ¿no? Aunque haya estado sin trabajar, ¿no? Pero claro, el estado sin trabajar por un despido nulo. Bueno, entonces eso es con respecto al despido nulo. Había mencionado otro tipo de despido, que es el despido denominado indirecto. Bueno, no se denomina exactamente así en la norma, pero en este caso digamos, se usa de esta forma, se le menciona así, porque el trabajador que está o siente que está en uno de los supuestos que señala la ley puede darse por despedido. Es decir, el empleador no lo despide, ¿no? Pero es el trabajador o trabajadora misma quien decide darse por despedido. Entonces, es un tema sumamente delicado porque acá el trabajador nadie lo está despidiendo, él solo se está digamos, autodespidiendo, no, no sé cómo decirlo, toma esta decisión, pero por eso es muy delicado, y una decisión sumamente delicada, pero tiene que ser por un motivo que señala la ley, ¿no? Entonces, esto hemos visto cuando el trabajador es víctima de actos de hostilidad. Y este acto de hostilidad, recordemos que está en el artículo 30 de la LPCL o del Decreto Supremo 00397. Entonces, son supuestos muy, muy concretos y específicos. ¿Ya? Ojo con eso. O sea, no porque me dio la gana, me doy por despedido y me voy, ¿no? Entonces, esta situación de darse por despedido tiene un efecto también, una consecuencia, ¿no? Entonces, no es igual, pero ¿para qué me voy a dar por despedido si mejor renuncio, ¿no? Es que son cosas diferentes, ¿no? Y tienen efectos distintos, ¿no? Vamos a ver. Ahora, entonces, ¿cuándo podemos darnos por despedido? Cuando el trabajador o trabajadora está siendo víctima de hostilidad. Entonces, ¿cuándo estamos hablando de hostilidad? En estas circunstancias específicas que señala el artículo 30. Falta de pago de la remuneración en la oportunidad correspondiente. Rebaja sin motivo alguno de la remuneración en categoría. Traslado al trabajador a un lugar distinto de donde prestaba servicio con un propósito de perjudicarlo. Inobservancia de medidas de higiene y seguridad para que pueda poner en riesgo la vida y salud del trabajador. Acto de violencia contra el trabajador o familia. Acto de discriminación en general. Actos que afectan la moral o dignidad del trabajador. Entonces, acá vemos que son varios supuestos. Algunos tienen que ver con un abuso en el jus variandi, por ejemplo, el traslado al trabajador, ¿no? También eso también, ¿no? Se puede considerar este inciso como un límite también al ejercicio de jus variandi, pero en realidad, más allá de eso, estamos hablando de circunstancias muy particulares que el artículo 30 enumera, que se tratan de hostilidad laboral, que pueden tener como consecuencia que el trabajador se dé por despedido. Entonces, si estás en esta situación y tú, digamos, puedes hacer eso, ¿no? Pero ya sabes que es un despido. Prácticamente tú solito te estás, digamos, tomando esa decisión, ¿no? Lo cual es absolutamente legítimo, pero lo que hay que saber acá es que uno tiene que estar bien claro de cuál es el supuesto que va a imputar, ¿no? Que va a imputar, porque también es verdad que esto es judicial de igual manera, ¿no? O sea, el empleador de buena gana no va a decir, le llega tu carta de que te das por despedido, qué bien que se vaya, ¿no? O sea, no va a mover un dedo y tú le pides ahí que te pague y no te va a pagar nada. Entonces, esto finalmente se va a judicializar. Cuidado con eso. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo voy a actuar yo si estoy en unas circunstancias y ya me cansé de estar así y me quiero dar por despedida? ¿Por qué se habla de despido indirectos? Porque es este tema de hostilidad laboral lo que hace es mermar, ¿no es cierto? Mermar el compromiso que tiene el trabajador, y si lo trasladamos al empleador es como digamos, y si digamos, de verdad se dieran estas circunstancias, es como una acción
que hace el empleador en contra tuya para molestar, ¿no? Para hostilizar, ¿no? Entonces, mi reacción va a ser, ¿sabes qué? Estás hostilizándome, ¿no? Me voy a dar por despedido. No puedo seguir así, ¿no? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? El trabajador puede emplazar por escrito a su empleador imputándole el acto de hostilidad y para eso le va a dar un plazo no menor de 6 días para que mire su actitud, presente sus descargos, ¿no? Entonces, esto es como, si se dan cuenta, el procedimiento es como que estuviera el procedimiento de despido, pero en este caso es el trabajador el que manda la carta, ¿no? Como el preaviso, ¿no? Manda la carta emplazando al empleador diciéndole, mira, tú has cometido, no sé, a ver, me has trasladado, ¿no? A un lugar distinto donde yo venía trabajando, ¿no? De manera inconsulta, lo que fuera. Entonces, y me estás hostilizando. Entonces, le das 6 días para que, por favor, enmiende su actitud, ¿no? Es decir, digamos, por favor, me estás hostilizando porque me has trasladado de manera, ¿no? A otro sitio, a trabajar, en un lugar donde me has dispuesto que me vaya, pues, a otro distrito, yo qué sé. Y entonces, y eso me está perjudicando. Entonces, por favor, te mando esta carta para que lo sepas y para que, digamos, enmiendes tu actitud y dispongas que regrese a mi puesto antiguo, ¿no? A mi lugar de trabajo antiguo. O que presentes tus descargos, ¿no? O sea, que el empleador diga, ¿sabes qué? No hay hostilidad, yo he hecho esta situación, he tomado esta decisión porque puedo, ¿no? Y por estas razones, ¿no? Entonces, como les decía, es como procedimiento de despido, pero en este caso al revés, ¿no? Iniciado por el propio trabajador. Entonces, luego de este plazo, el trabajador podrá optar por accionar para que el cese de la hostilidad, accionar me refiero judicialmente, ¿no? O la terminación del contrato de trabajo, en cuyo caso demandará el pago de la indemnización. Entonces, tú aquí tomas una decisión. Tú le informas, mandas esta carta y el empleador te responde diciendo, yo no estoy haciendo nada de lo que me estás imputando, así es que, por favor, no me molestes, ¿no? Entonces, o por último ni te contesta y se vence el plazo, entonces tienes que tomar una decisión, ¿no? Entonces, la norma dice, bueno, o continúas, ¿no? Y accionas judicialmente para que tú pidas el cese de la hostilidad, ya que el empleador no está haciéndote caso, vas a judicial para que el juez analice el caso y decida, ¿no? Si es que hay hostilidad o no, y en tu caso sí hay, para que disponga que cese. O tú mismo decides terminar con tu contrato de trabajo y haces una demanda de indemnización por despido arbitrario, en este caso por despido indirecto. Entonces también funciona así, o sea, en este segundo caso, el empleador me contesta de esa forma, pero yo estoy, digamos que sí estoy harta de estar acá porque siento que me están maltratando, que en realidad el empleador quiere que me aburra y que me vaya. Entonces yo, bueno, mandé la carta, no me hizo caso, entonces me voy a mandar mi carta dándome por despedida a partir de la fecha, ¿no? A partir de tal fecha. Entonces, pero ahí no va a quedar la cosa, pues, ¿no? Porque obviamente el empleador dirá, bueno, para lo que me importa esto, entonces, pero lo que tienes que hacer tú es ir a presentar tu demanda al Poder Judicial de pago de una indemnización, ¿ya? Para eso también el plazo es de 30 días, desde que presentaste tu carta dándote por despedida, ¿ya? Entonces eso también es igual. Ahora, ya hemos mencionado estos 3 tipos de despido, ¿ya? El último que está, pues no está propiamente como un despido indirecto claramente señalado, pero son los efectos, ¿no? De un despido, estos actos de hostilidad que viven o que sufren muchos trabajadores o trabajadoras, ¿no? Entonces, estos son los que está regulado en todo caso en el EPCL o Decreto Supremo 00397. Ahora, sin embargo, tenemos otros tipos de despido adicionales, o sea, concretamente 2 más, que no están en la norma, pero que fueron incorporados por el Tribunal Constitucional, ¿no? A través de distintos pronunciamientos distintos pronunciamientos en sede constitucional, ¿ya? Entonces, justamente una de las sentencias que vamos a mencionar ahora, las más antiguas, es la que declaró inconstitucional el artículo 34 en el segundo párrafo, que es el que, como mencioné hace un rato, que hablaba del despido arbitrario. Había un último párrafo de ese artículo 34 que permitía, que hablaba de un despido incausado, ¿no?
y que ante esa situación solo le corresponde el pago de una indemnización al empleador. O sea, permitía, en otras palabras, que hay un despido incausado, no sé si, bueno, hay también despido incausado, cuando el empleador no establece cuál es la causa y para ese caso tiene que pagar una indemnización. Entonces, en este caso, lo que hizo el Tribunal Constitucional fue analizar ese segundo párrafo del artículo 34 y decir que eso era incompatible con la Constitución y con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por nuestro país. ¿Por qué? Porque el despido no puede ser incausado. El despido tiene que haber una motivación que lo justifique, ¿no? Entonces, porque tenemos un marco legal que hable de causales de despido, causales justificadas, entonces no se puede validar un despido, pues así nada más, porque el empleador le dio la gana, simplemente con el pago de una indemnización de la cual el trabajador ni siquiera participa en la decisión, o sea, ni siquiera le preguntan si quiere indemnizarse o quiere, ¿no? O nada, ¿no? Simplemente ya le pago y ya. Entonces, eso, de acuerdo al análisis que hizo el Tribunal Constitucional de ese entonces, pues resultó en esta declaratoria de inconstitucionalidad y estableciendo, ¿no? Que el despido incausado, ¿no? Debía, pues, considerarse como una afectación, pues, a los derechos laborales y en ese sentido debería permitirse a los trabajadores, cuando se da esa situación, que puedan pedir la reposición, ¿ya? Entonces, acá estamos hablando de una interpretación que hizo el Tribunal Constitucional sobre la protección del trabajador frente al despido arbitrario del artículo 27, ¿no? Perdón, de la Constitución Política. Y de dos sentencias en específico que seguramente Robert ya les ha alcanzado y lo tiene publicado, ¿no? En lo cual va a ser asesoría. Es que es la sentencia del caso Telefónica del Perú, la 1102-2002, y la sentencia 09976 del caso Llanos Waxo. Entonces, en estas dos sentencias, el Tribunal Constitucional desarrolla, ¿no?, lo que se entiende como protección adecuada frente al despido arbitrario, porque justamente se hablaba de que este artículo 27 de la Constitución Política, que habla de que los trabajadores tienen derecho a una protección adecuada frente al despido arbitrario, se hicieron en su momento, porque es una cosa muy antigua, interpretaciones buscando considerar que en virtud de lo que señala el artículo 27 de la Constitución, no se estaba protegiendo o ya no estaban protegidas otras formas de despido distintas al despido arbitrario, ¿no? Incluso se hablaba de que ya no había estabilidad en el empleo, etcétera, ¿no? Una serie de cosas. Entonces, lo que hizo el Tribunal Constitucional es interpretar y decir que esto no es así y que este artículo 27, si bien la redacción es bastante laxa, bastante, no sé, pudieron haberlo desarrollado mucho mejor, mucho más concreto, con muchas más palabras, pero lo hicieron así. Y lo que hizo el tribunal es que esto se debía entender de manera adecuada en el marco de los convenios internacionales de derechos humanos que ratificados por nuestro país, que significa que en nuestro país sí se respeta la estabilidad en el empleo, ¿no? Y se respeta la estabilidad en el empleo, por eso es que existen causas justificativas de despido, por lo tanto no es compatible con esta idea que se permita al empleador despedir sin causa o sin motivo alguno. Entonces, en esta sentencia también se hace mención, en esta nota de prensa se habla del despido nulo, que es básicamente lo que ya hemos comentado, del despido incausado y el despido fraudulento, ¿no? Entonces, aquí, digamos, se hace esta nota de prensa una especie de resumen más concreto de lo que dice o lo que ha querido señalar o establecer o precisar estas sentencias. Entonces, acá lo que dice con respecto al despido incausado, que esta modalidad aparece en virtud de la sentencia del 11 de julio del 2002, expediente 1124 es el expediente de la causa telefónica del Perú. A efectos de cautelar la plena vigencia del artículo 22 de la Constitución
Y se produce cuando se despide al trabajador, ya sea de manera verbal o mediante comunicación escrita, sin expresar la causa justa derivada de la conducta o labor que la justifique. Luego tenemos el despido fraudulento y esta modalidad aparece con la sentencia número 06628 y en este caso se produce, ¿no?, cuando se despide al trabajador con ánimo perverso o auspiciado por el engaño, por ende de manera contraria a la verdad y a la rectitud de las relaciones laborales, ¿no? Aun cuando se cumple con la imputación de una causal, así y también el procedimiento, pero se le imputa hechos inexistentes, falsos, imaginarios, o se le atribuye una falta no prevista legalmente, ¿no?, vulnerando el principio de tipicidad. Entonces, esto es lo que pasa cuando hablamos, ¿no? O sea, eso es a lo que se refiere cuando hablamos de despido fraudulento, ¿no?, que se hace con mala fe, con engaño, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de esto. Entonces, como vemos, el Tribunal Constitucional, a través de sus pronunciamientos, ya son casos antiguos, incorporó dos modalidades más, ¿no? Despido incausado y despido fraudulento. Y lo que señaló acá, y lo que precisó, y lo que me parece importante mencionar, es la manera en la cual se tenía que reparar estos despidos, específicamente en estos dos casos. Indicó que lo correcto era que él trabaja, o sea, lo primero dijo que el Estado podía disponer, o sea, que la idea de adecuada protección frente al despido arbitrario implicaba que el empleador o trabajador o trabajadora podía elegir si es que quería la reposición o quería el pago de una indemnización por despido arbitrario, ¿no? Estamos hablando específicamente de estos dos tipos de despido, incausado y fraudulento. Con lo cual, si estabas en el marco de alguno de estos dos tipos de despido, estabas habilitado a pedir la reposición, si es que eso es lo que querías, o el pago de una indemnización por despido arbitrario, ¿ya? Entonces, este pronunciamiento del Tribunal Constitucional sin duda fue importante porque en ese momento pues estaba pues una locura ya digamos, los empleadores estaban aplicando ese segundo párrafo del artículo que dije 34 de la LPCL, despidiendo a diestra y siniestra sin mencionar causa alguna, y diciendo que les vamos a pagar, o en algunos casos pagando, pero en otros casos no pagando, diciendo que van a pagar la indemnización. Entonces era un total abuso, ¿no? Entonces, en ese momento, este pronunciamiento del Tribunal Constitucional, pues, de cierta medida, pues definitivamente o realmente estableció un criterio que frenó ese tipo de abusos, ¿no? Incluso, por supuesto, muchísima gente en base a estos criterios volvió a trabajar, ¿no?, porque querían la reposición. Pero también vuelvo al punto, ¿no?, que en realidad todo, desde mi punto de vista, todo despido ilegal, el trabajador tiene el derecho, el trabajador debería tener el derecho de pedir la reposición si así lo quisiera, ¿no? Entonces, pero bueno, en este caso estamos hablando de circunstancias o tipos de despido específicamente señalados por el Tribunal Constitucional, que son despido causado, despido fraudulento. Y la reposición, ¿dónde más la tenemos? En el despido nulo, ¿no?, que eso sí ya estaba en la ley. ¿Cuál es la diferencia entre ambos en respecto a la manera de la reparación? Que en el caso del despido nulo es la reposición y el pago de devengados, y en el despido incausado y fraudulento no es así. En el despido incausado y fraudulento puedes pedir la reposición o la indemnización por despido arbitrario. No pueden ser las dos cosas, es una cosa o la otra, ¿ya? La indemnización por despido arbitrario, ya les comenté, es 1,5 sueldos por año, ¿no? Por año trabajado hasta un tope de 12 sueldos. ¿Ya? Esa es la indemnización por despido arbitrario. Entonces, no es mucho, entonces a mucha gente no le convence y por lo tanto, por supuesto, es mejor volver a trabajar. Ahora, bueno, esto, ¿no?, esto es lo que quería mencionar respecto a este caso o a estas tipologías de despido en concreto. ¿Ya? Algo más iba a decir, ya se me fue, ahora me acuerdo y se los digo.
Bueno, y acá está la interpretación que dio el Tribunal Constitucional en su momento, indicando que el TC estima que la protección adecuada contra el despido arbitrario previsto en el artículo 27 de la Constitución ofrece dualmente una opción reparadora o indemnizatoria, ¿no? Según sea el caso. Entonces, bueno, les decía, les quería comentar un poco el tema de la reparación, ¿no? O sea, la manera en la cual se va a reparar esta circunstancia. Les decía, el despido nulo, en el despido nulo, primero que ya está regulado, ya estaba regulado en la norma, ¿no? Y ya se establecía que en esas circunstancias se podía pedir la reposición y el pago de devengados, ¿no? Esos dos nuevos tipos de despido, nuevos, bueno, entre comillas, claro, ¿no? Que mencionó, que incorporó el Tribunal Constitucional, despido en causa de fraudulento, el Tribunal Constitucional solamente, de acuerdo a su criterio, ¿no? Él dice que solamente se puede pedir o la indemnización por despido arbitrario o la reposición, ¿ya? Entonces, es una cosa o la otra. Ahora, ¿y las remuneraciones devengadas? No. Ni en el despido incausado ni en el despido fraudulento uno puede solicitar remuneraciones devengadas. O sea, como siempre digo, lo puedes solicitar, pero no te lo van a dar, ¿no? No te lo van a dar porque esta figura de esta ficción jurídica de retrotraer las cosas está solamente establecida para el despido nulo. Y en la interpretación que hizo el Tribunal Constitucional no le dio esa misma protección, ¿no? No estableció esa protección. Habló de esas dos opciones, ¿no? Que eran, o sea, de reposición o despido o indemnización por despido arbitrario, ¿no? Y todavía dijo una cosa u otra, no puede ser las dos cosas. ¿Ya? Entonces eso también quería mencionar. Bueno, entonces una vez dicho esto, una última cosa que quiero agregar es el tema de que actualmente esta figura de las reposiciones, en los casos que previó el Tribunal Constitucional, como les comentaba hace un rato, ¿no? En el caso del sector público ya no se aplican, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el que existe el precedente de Huatuco, que es decir, el año 2015, para que tú puedas solicitar una reposición en el sector público, tiene que seguir unos criterios, ¿no? Primero, que tú hayas entrado a trabajar al sector público, donde sea que hayas estado trabajando, a una plaza de naturaleza indeterminada, ¿no? Y que se encuentre debidamente presupuestada y que hayas accedido a esa plaza por concurso público de méritos. Entonces, definitivamente esto complejiza totalmente el acceso a la protección frente al despido arbitrario, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que el sector público es digamos que de la época de Fujimori, bloqueó todo el tema del acceso a la carrera, ¿no? O sea, del ascenso en la carrera, ¿no? O sea, por ejemplo, las personas, los servidores que estaban en el régimen 276, de la época del chino, ahí quedaron, o sea, no pudieron avanzar más, porque por un tema, una decisión política, una decisión de presupuestaria, no sé qué, nadie podía avanzar en su carrera, ¿no? Nadie podía. Entonces todo estaba congelado y así se han quedado congelados. Creo que hasta la época de Alan, hasta el segundo gobierno de Alan, que sacaron una ley para que la gente pueda avanzar en la carrera, ¿no? Pero fue una vez y quedó y fue muy, muy restringido. Entonces, ¿qué quiero decir? Que en el sector público, por más que vengan teóricamente, ¿no? Hablar de que es el sector público, ¿no? Es, digamos, el acceso al empleo público, tiene que protegerse, tiene que haber meritocracia, ¿no es cierto? Eso no es así, o sea, en la práctica, o sea, de verdad, es una cosa bonita que uno quisiera, que de verdad las personas que más lo merecen y que tienen más réditos y más laureles o lo que sea que necesiten, acceda a esas plazas, ¿no? Y que sea, pues, y que vayas progresando en la carrera. Pero eso no existe, ¿no? No existe, es una ficción. Es una ficción creada por gente, pues, por personas sumamente teóricas desde mi punto de vista,
y que simplemente lo que han hecho es bloquearle la posibilidad a los trabajadores y trabajadoras de perseguir sus derechos, ¿no? Entonces, lo que hay ahora es que si tú quieres entrar, o sea, primero, ya, digamos, has estado contratada de manera precaria en el Estado y luego te despiden o te botan, ya no puedes hacer una demanda y pedir la reposición. ¿Por qué? Porque tú has estado trabajadora precaria. Has sido precaria, has estado con contratos temporales, como locadora, lo que sea. Entonces, te sacaron, ya no fuiste, ya no puedes pedir la reposición. ¿Ya? Entonces, antes sí se podía. Yo tenía muchísimas demandas pidiendo eso, ¿no? Porque era lógico, pues, ¿no? O sea, si estás en un empleo precario y contratada así y te sacan, pues tienes que aplicarse pues la reposición, ¿no? Y pedir, hacer tu demanda, claro, como corresponde, ¿no? En el marco de los precedentes que hemos comentado del Tribunal Constitucional que estaban vigentes en su momento. Pero ahora no. Entonces, este tema de la meritocracia, lamentablemente, esta idea que se ha vendido y que mucha gente ha comprado, no es cierto. O sea, no es cierto. No digo que no debamos pensar en eso o creer que pueda ser, ¿no? Pero no se puede pretender a través de o sea, que a través de una sentencia del Tribunal Constitucional, que lo que único que va a hacer es bloquear digamos, que se caigan todas las causas pendientes, ya se cayeron en su momento, de trámite, ¿no? Y disminuir la carga procesal, tal vez sí, pues de ese gran grupo de personas que se querían reponer y que estaban judicializando, crear una ficción de que hay una carrera pública que se está perjudicando, ¿no? Eso no es así. Les decía que desde que hubo la reforma fujimorista, se bloqueó digamos, la norma que regulaba el progreso en la carrera, que era con el decreto legislativo 276 y su reglamento, y entonces ya nadie más pudo progresar en la carrera en el sector público. ¿Y qué fue lo que hizo? Más bien, se modificaron las leyes orgánicas o las leyes que regulaban distintas entidades públicas. ¿Para qué? Para incorporarlas en el régimen privado, el régimen del ese momento vaga la redundancia, del mismo régimen, o sea, del gobierno, ese régimen que ellos crearon, el 728. Entonces modificaron las normas, digamos, de distintas entidades públicas para que haya un cambio de régimen, ¿no? Entonces pasen a régimen privado. Entonces, todas las nuevas contrataciones, ¿no? Se hicieron bajo el régimen privado, ¿no? Y el régimen privado 728 que hemos estudiado este año, ¿ustedes ven que hay algún tipo de línea de carrera? No, por supuesto, es un régimen general, pero sector privado, donde no hay líneas de carrera, donde no hay ascensos, donde no se habla de concursos, por supuesto que no. Pero ese régimen se implementó como una política de Estado a distintas entidades públicas. Por eso tenemos entidades públicas que tienen régimen 276, que ya son chiquititos porque son, como le dije, se bloqueó, se cerró, ¿no? Y ya esas personas, pues ya son personas muchos mayores, algunos ya fallecieron, y hay otro gran grupo de personas que son 728, que vienen de esa reforma de esa época, ¿no? Entonces en este camino se contrató mucha gente de esa manera. Es un régimen, como les dije, donde no hay concurso, que no es de carrera, ¿no? Es un régimen del sector privado y se contrataba directamente a las personas, ¿no? Entonces, claro, ahora quieren cambiar todo eso, quieren arreglar eso, pero no es la manera de hacer, o sea, no es la manera de decir que no entren al Estado las personas, sino solamente por concurso, pero muy bien, pero ¿dónde está la carrera? ¿Dónde está el régimen de carrera? ¿Dónde está eso? Quisieron hacerlo con el régimen servir, ¿lo han conseguido? Supuesto que no, es todo un cambalache. Pero es que sí hicieron muy bien, sacan esta sentencia y miles de personas que estaban precarios en el Estado, pues si los sacan o los han sacado ya no pueden pedir la reposición. Y eso sí, eso es una cosa sumamente lamentable cuando se hacen las cosas de una manera que no, desde un enfoque, desde mi punto de vista, equivocado. Con esa sentencia se arregló el régimen, el caos estatal, se arregló no sé,
nada, ¿no? La meritocracia. Eso es un elefante blanco, ¿no? O sea, es una palabra muy grande para las muchas cosas que tendrían que cambiar. Bueno, en fin, yo no quiero seguir hablando más de eso porque es una cosa ya, una opinión muy personal. En fin, pero bueno, ya queda el tema del presidente Guatúa, que ya les comenté que en el caso del sector público cambió totalmente la cosa. Ahora, lo que ya también les había comentado, el plazo de impugnación de despido. Entonces, para impugnar judicialmente si el despido incausado, bueno, arbitrario, nulo, indirecto, incausado, fraudulento, el plazo es de 30 días útiles, ya lo señalé. Es un plazo de caducidad. ¿Quiere decir caducidad? Se vence mi plazo, pierdo el derecho. O sea, ya no puedo yo, no, que yo de todos modos quiero hacer mi demanda. Ya no se puede. O sea, puedes presentar, pero como es una pérdida de derecho, el juez de oficio, si se da cuenta, contabiliza los plazos, se da cuenta que ya venció tu plazo de oficio, te dice concluye el proceso por caducidad. Si no se da cuenta, la contraparte puede presentar una excepción para que se archive tu proceso por caducidad. ¿Ya? Entonces, eso también. Bien, eso es lo que quería ir comentando. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, somos poquitos. Bien, entonces, no sé si hay alguna pregunta o algo ya sobre esta base. Ya, Robert, vas a ver temas de ejemplos, ¿no? Sí, profesora, mañana voy a darles una teoría, voy a explicarles un poco estos precedentes que la profesora me explicarlo a casos. A las 3:30, chicos, ya les voy a pasar el aula en un rato, voy a compartir con el señor Mario. Ya, chicos, muy bien. Entonces quedamos así. Muchas gracias, gusto de verlos. Un abrazo. Muchas gracias, buenas tardes. Listo, le pasaré la grabación.